Reporte 100. La mesa de análisis de los martes, Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Juan Carlos, buenos días, muy bien, un saludo a toda la audiencia. Norman, buenos días. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Amanecimos, nos andamos recuperando, ¿no? Sí. De esa noche. Sí. Tú también traes la voz así. Sí, ¿no? todavía traemos las consecuencias de la cobertura electoral, pero pues sí, yo creo que andan peor quienes no leyeron, quienes no leímos, quienes no previeron y visualizaron todo lo que pasó el 2 de junio, Norman. Sí, estoy leyendo que es una cruda realidad demasiado fuerte después de los 2 días de ley seca. Creo que van a seguir con la garganta seca. Es muy triste cómo están hablando ahorita, porque primero al principio era el INE no se toca, después ya en veda electoral era el INE me vale Wilson, porque seguían sacando información, y ahorita están hasta queriendo impugnar al INE por los resultados, pero obviamente, sí, como dices tú, no leyeron desde hace 6 años. Esto viene arrastrándose por décadas, el enojo, la molestia de la gente. Trataron de disfrazar una candidatura ciudadana que no cuajó. Trataron de mostrarnos unos partidos que decían que eran distintos y no llegaron a nada. Y el resultado ahí está. La gente se volcó y no solamente fue en contra de la marea rosa, que ya terminó como marea rota. Es una marea, es un tsunami de Morena, con claras excepciones, como lo estamos viendo con Guasapraca en San Luis Río Colorado, en el Distrito 1, como lo estamos viendo con Antonio Estazarán aquí en Hermosillo, y eso creo que les tiene que dar una luz de cómo alguien que muestra resultados, que está un poquito más limpio de esos partidos, está dando resultados. Aunque ahí pienso que Guasapraca y Antonio Estazarán ganaron por ser Guasapraca y Antonio Estazarán, a pesar de los partidos. A pesar de los partidos. De hecho, Gustavo Madero dijo, ayer publicó, en alguna parte lo leí, que puso Gustavo Madero, que la oposición, la marea rosa, buscaban un voto de castigo al presidente, a Morena, pero el voto de castigo fue para los partidos históricos. Yo coincido con esa parte. PRI, PAN, PRD. Yo coincido. Una de las muchas lecturas o lecciones que nos deberá dejar esta jornada electoral es la reconfiguración o no del sistema de partidos en México. Para mí, a partir del domingo de la noche, el domingo 2 de junio, el sistema de partidos en México se tiene que cambiar, se tiene que reconfigurar. El sistema de partidos en México, a lo mejor es muy rudo, y algunos amigos políticos que tenemos de los dos lados no les va a gustar, pero está roto. El resultado está ahí, o sea, no es una subjetividad. Hay datos duros que nos permiten pensar que el sistema de partidos, como lo conocíamos tradicionalmente, está quebrado. Es más, ahorita, hace un momento, Gildardo Real te decía, tuvieron un envión en la elección del 2021 y ahora se regresan a lo que pasó en 2018. En Sonora pasa lo mismo. En 2018 en Sonora, Morena ganó 20 de las 21 diputaciones locales, exacto, con excepción de la del Río Sonora, porque no registraron un candidato, nada más. Sí. Ahí fue el profesor Fermín Trujillo que ganó porque no registraron candidato, no registró candidato Morena. Y ahora está con ellos, ¿no? Si no, hubieran barrido. Entonces, esa es la primera reflexión que hay que hacer. La segunda es, yo lo decía la noche del domingo aquí, es con todo lo cuestionable y lo criticable que pueda tener. Y voy a tratar de separar eso porque creo que no se entendió. Acá Norman y el Remy me daban carrilla. El INE de los consejeros a nivel central, el INE de Guadalupe Tadei y ese INE, el INE funciona. Y esta lectura tiene que ser para los dos. El INE funciona y funciona muy bien. Las sábanas con las actas computadas se colgaron ahí, los votos se metieron al sistema. Podrá haber inconsistencias, malas cuentas, malos cálculos, ciudadanas y ciudadanos cansados. Es lo menos.
O sea, el INE funcionó y funcionó muy bien y tiene años funcionando el INE. Entonces, tanto para aquellos que le quieran echar la bronca al INE y que quieran espetar un fraude y demás, deben de tener cuidado. A ver, no es el INE de Tadei, de la consejera Zavala, de la consejera Rabel, de Uki Vespa, no es ese, el INE no es solo eso, pues. Yo sigo pensando en que ni los que están en el poder y que tienen el poder y que tienen esta tentación de descomponer al INE, la lectura tiene que ser, a ver, señores, llegaron el 2018 por 30 millones, llegaron el 2024 con 35, 37 millones de votos, algo debe estar funcionando en el INE para que esos resultados se estén dando, y los otros tampoco tienen que culpar al INE, yo creo que por ahí no es. Escuchaba un comentario de Carlos Tello que decía, López Obrador tuvo la habilidad de poner el presente y el pasado en la boleta electoral. Y yo creo que hay mucho sentido para tratar de buscar atisbos de por qué pasó este resultado. Es decir, si los 25 o 30 millones de familias que reciben programas sociales, sin duda eso tiene un peso específico, yo sigo pensando que no es lo único, que debe haber mucho más. Los 15, 16 millones de votos que haya tenido Xochitl Gálvez, por ejemplo, a mí me preocupa que hasta el momento nadie le esté hablando a esa gente. Alito y Marco se tiraron a perder. Se agradece que dirigentes como Gildardo Real salgan literalmente, como decimos en Sonora, a poner el lomo y que lo cuestionaras, pero no ha habido una reflexión de los principales dirigencias de los partidos políticos para explicar la terrible derrota de la que fueron objeto el pasado domingo. No han salido a explicar, y creo que son reflexiones que se tienen que hacer, por qué la elección del domingo no fue plebiscitaria sobre el gobierno y los resultados del gobierno de López Obrador, en salud, en educación, en seguridad. Eso parece que no existió el domingo en la noche, no fue un referéndum sobre eso. Alguien tiene que explicar también por qué bastiones tradicionalmente panistas o gobernados por el PAN como Guanajuato, como Chihuahua, como Coahuila y como Durango gana Morena allí, o por qué bastiones donde había malos gobiernos de Morena como Veracruz, como Puebla o como Morelos refrendan el poder. O sea, esas son las reflexiones que se tienen que empezar a hacer, más allá de las críticas facilonas de si no le voy a dar dinero a los meseros, que los atiendan al gobierno. Ay, por favor, esa narrativa, si quieren continuar con esa narrativa, por favor que se vayan despidiendo del sistema de partidos como está ahorita, porque ya tienen 6 años lidiando con ese discurso y ahí está el resultado 6 años después. Y con el tremendo riesgo de que desaparezca la oposición, entonces, Norman, ese sería un escenario. Primero pregúntale al PRD, ¿ya logró el 3%? No. ¿Cómo va el PRD? No, yo creo que va... No. Todavía no, al parecer el PRD se queda sin registro. Al parecer va a quedar sin registro PRD. Hay que esperar algo similar a lo que le pasó al PT hace algunos años, donde en el recuento distrital la lograron salvar, ¿no? Pero yo creo que están como con esas velitas prendidas en el PRD. Sí, porque y no es que el PRD se quede sin registro, ya se había quedado sin gente, se había quedado sin liderazgos. Lo único que quedaba por ahí, creo que van a tomar posesión como diputados plurinominales en el PRI y el PAN, por eso dices, ¿dónde están los dirigentes del PRI y el PAN? Pues están preparando para tomar posesión en la diputación plurinominal, pero creo que esto no, y ahí es donde viene el gran problema. En el 2018 apostaron a estar criticando, a estar metiéndole amparos, a estarle metiendo tropezones a el gobierno de López Obrador, pero este problema no viene de hace 6 años. Este problema viene de muchas décadas atrás, en donde se comenzó a caer todo el sistema democrático. Yo le apuntaría del 67-68 para acá, donde comienzan los problemas aquí en Hermosillo, siguen los problemas en la Ciudad de México. Fíjate qué curioso, en el tercer debate, Claudia Sheinbaum habla de ese conflicto, del gran conflicto de Tlatelolco, pero habla porque le duele. Su mamá perdió el trabajo cuando el conflicto del 68, y ella lo trae muy claro. Yo lo tengo claro porque mi papá también estaba en la plaza de Tlatelolco, vio cómo mataron a la gente, corrió junto con los demás periodistas, vio a toda la gente muerta y vio a Jacobo Saludowski, como dijo, hoy fue un día soleado. Y eso fue todo lo que dijo Televisa, por eso se comenzó a caer Televisa, por eso se comenzaron a caer los periódicos, por eso se comenzó a caer toda esta disque democracia que estaba prendida con trompicones de amenazas, de asesinatos, porque en la época de Díaz Ordaz, en la época de Luis Echeverría, no lo vamos a poder negar,
te mataban como periodista. Y siguió cuando matan al maestro Buendía. ¿Y quién fue? Fue alguien ligado con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno de ese momento. Todo ese problema que viene a desembocar en 35 millones de votos hoy, no comenzó hace 6 años, como decía la oposición. No comenzó con la pandemia, no comenzó con el problema del Tren Maya, comenzó hace décadas. No lo quieren escuchar, así como dijiste tú, no lo quieren leer, no lo quieren leer, porque creen que a la gente la van a seguir engañando, poniendo una supuesta constitución que te quita la propiedad privada, y los engañaron a mucha gente. A mí mucha gente en Centenario me está diciendo, oye, ¿cómo fue posible si hubo una marea rosa? No, la marea está rota desde hace mucho tiempo, y no lo quisieron ver, no lo quisieron leer. Nada más cierto sector arriba dijo, sí, vamos a votar por Xóchitl, pero no están viendo lo que está opinando el cerillito del súper, el señor que te ayuda con el carrito en el Sam's o en el Costco. No están viendo al paletero que empuja el carrito de la paletería La Alteña. No están viendo al elotero de la Plaza Zaragoza. ¿Por quién votaron esa gente? Votaron porque ya están hartos, cansados, y el único gobierno que volteó a verlos fue el gobierno de López Obrador. Pero no necesariamente ese sector económico, Norman. Estaba viendo Manuel Cloutier Carrillo publicó en su cuenta de redes sociales el voto que tuvo Sheinbaum, Xóchitl, y mucha clase media votó por Claudia Sheinbaum. Y empresarios, y patrones. Entonces, no es solo eso. O sea, no, Claudia Sheinbaum no es presidenta de la República gracias nada más a la clase baja, vamos a decirlo así. Pero hay una clase media que votó por Sheinbaum. Hay un voto de clase media que votó por Sheinbaum, según encuestas, del 49% versus el 28% que votó por Xóchitl, de clase media. De clase media. Exacto. Y hay un 39.5% clase alta y 39.5 de clase alta que votaron. O sea, 39 por cada una. 40 y 40. O sea, no es solo eso. Tiene que ser bien importante. No lo está leyendo Morena. No lo está leyendo Morena, y tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante también para el análisis. Oye, Juan Carlos, otro detalle que no deja a estas alturas ya provocar hilaridad. El Partido Verde y el Partido del Trabajo son segunda y cuarta fuerza en ese orden en la Cámara de Diputados. No deja de provocar hilaridad en el sentido de que fueron dos partidos hechos por Carlos Salinas para contener el surgimiento de la izquierda a finales de los 80 y ahora están con la izquierda. Y ahora están gobernando con la izquierda, ¿no? El país cambió, con la izquierda. La sociedad cambió, sí. Pero ahora, tú describías muy bien lo que pasó en los 60s y todo el autoritarismo priista de los 60s, 70s, la desaparición forzada, la matanza de estudiantes y demás. Antes era el gobierno, pero hoy es el narco. Sí. Claro, antes era el gobierno, hoy es el narco. Dejó crecer al narco, el narcotraficante creció con los gobiernos del PRI y luego siguió creciendo con los gobiernos del PAN. Pero continuó con los gobiernos de Morena. ¿Por qué el electorado entonces, ante la circunstancia de que hay inseguridad en el país, estamos muy mal en seguridad, hay un nivel de homicidios espeluznante, hay desaparición, hay feminicidios, hay una situación también de problemas de acceso a servicios de salud, hay un problema también en el tema educativo, en fin, hay varios rubros en donde no estamos bien, pero el mexicano no se lo reclamó a Morena y al gobierno del presidente López Obrador. Hubo un voto de castigo a los partidos tradicionales, a los partidos históricos, por todo esto que tú nos describes. Pero por lo que estamos viviendo en el presente, ¿a quién le cuelga el electorado esa medallita? Todavía no se la han colgado a nadie. No, es que yo creo que ahí la oposición fue incapaz de... No, pero si estuvieron duro y dale con ese tema, ¿no? Fue incapaz, sí, pero fueron incapaz de convencer a la otra, más de la mitad del electorado, de esos datos que señalas y que, insisto, pues no son opiniones subjetivas. Si uno se va a los datos, lo puedes ver. El problema de salud, el problema de educación, todos los que señalaste, 187,000, 88,000 homicidios dolosos, eso está allí. No fueron capaces de instalarlo de manera convincente, a lo mejor con algún liderazgo, como candidato más, pues, así, que convenciera más de esa realidad.
yo creo que eso tiene mucho que ver y que pesar en este análisis también de los partidos. Me llama mucho la atención la reacción de los mercados con respecto al triunfo de Morena en las cámaras. No fue por Sheinbaum, sino más bien por las cámaras, por la mayoría calificada que van a tener en la Cámara de Diputados, y casi la tienen en la Cámara de Senadores. Pues hubo reacción de los mercados, se cayó la bolsa, subió el dólar, se depreció el peso, y ahorita pues Sheinbaum va a ratificar a Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O está haciendo su chamba para tranquilizar a los mercados y demás, pero pensaba yo esta mañana, a esas personas que juegan en la bolsa y que deciden las inversiones y demás, ¿a qué analistas escuchan? ¿Qué encuestas leen? ¿Qué medios ven? Porque lo que leyeron antes del domingo estaba alejado de la realidad. ¿Y por qué esos analistas, esos medios y esas encuestas pronosticaban una elección cerrada, en donde inclusive hasta mencionaron que la posibilidad de que ganaría Xóchitl? ¿Qué pasó con la comentocracia de México, los analistas mexicanos que pronosticaban un escenario que no se cumplió y que quedó muy lejos de lo que ocurrió el 2 de junio? Eran las encuestas de Massive Caller, ¿no? Y las encuestas de México Elige. Pero como sí, las citaban. De hecho, aquí platiqué con Moisés Gómez Reina 2 semanas antes de la elección, y los personajes alrededor de Xóchitl se agarraban de México Elige y se agarraban de Massive Caller para decir que había un voto oculto, que iba a salir la clase media encabronada pero era para México, castigar. Es el México de ellos. O sea, el México donde viven ellos, el México donde comen ellos, donde trabajan ellos. Es un México tan pequeño que ya no alcanza a poner un presidente, ya no alcanza. Y no te estoy hablando así como decías tú, nada más de la pura clase baja. También la clase media y la clase alta ya se dieron cuenta que sale muy caro sostener una burocracia dorada. Ya se dieron cuenta que la marea rosa no iba para ningún lado. Ya se dieron cuenta que, como dices tú, no hay un liderazgo en la oposición, y esa es la verdad, es la realidad. Los pocos liderazgos que quedaron se han comenzado a ir a Morena, o se han comenzado a ir a su casa. Se le echaron encima a Del Mazo porque esta muchacha se va con Claudia Sheinbaum, y fíjate la mentalidad de Alito de decir: te destituyo porque aquella renunció y se fue con Claudia Sheinbaum. O sea, el agarre, el pleito por lo que queda de ese México que ya se les fue. Ahorita le decía yo a Gildardo, están contentos porque doblaron las migajas. Ya se les fue, o sea, se les fue cuando celebran que doblaron las migajas. Entonces México cambió. Pero también es preocupante. O sea, la verdad, es mucha la tentación. El tema ahí, Juan Carlos, es preocupante. ¿Dónde van a estar los contrapesos? Exacto. Ese es el tema. ¿Dónde van a estar los contrapesos? A ver, ¿de qué nos vamos a asir los ciudadanos para ver contrapesos? Ustedes, esos 15 millones que votaron por Xóchitl. Ustedes insistían mucho aquí en la importancia de los contrapesos en todas las mesas. Sí, claro. Y yo también. O sea, siempre lo dijimos, porque es lo más sano para conservar un sistema democrático. Yo tenía meses diciendo y comentando, olvídense de la presidencia, la van a perder, Xóchitl está derrotada, concéntrense en el Congreso. Exacto. Pero esa es la pregunta, para mí esa es la pregunta ahorita. La tentación de la concentración del poder de A o de B es enorme, Claro. O sea, y ahí está el tema. Por eso es importante que esos 15 millones de votantes de Xóchitl no se alimenten con narrativas como esas que están circulando en las redes de presunto fraude, de cuelga tu sábana, de los ejercicios en change.org para alegar el fraude a partir de mañana en los conteos distritales, o de narrativas más tontas deben todavía. Dejar de consumir ¿cómo se llama el publicista? Las RAC. ¿Le viste la cara a las RAC en la transmisión? Por ahí se informan, pues mamacita querida. Son los periodistas y los publicistas que estuvieron recibiendo siempre dinero de los gobiernos priistas. Sí, pero esas son las fuentes de información. Son los que compró Carlos Salinas de Gortari, son los intelectuales que compró Carlos Salinas de Gortari con sus supuestas propuestas de cambio de país. Son las gentes que siguieron, ahora sí, que discúlpenme la expresión, mamando de la ubre, siempre. Sí. Entonces ahorita,
¿cómo te van a mostrar un nuevo país si ellos jamás lo conocieron? Si ellos jamás lo vivieron, ellos jamás estuvieron en luchas, ni en luchas de izquierda y supuestamente luchas democráticas. ¿Cuál lucha democrática? Carlos Salinas de Gortari ni siquiera luchó por los derechos humanos. O sea, simularon muchas cosas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, simularon muchas situaciones como las situaciones democráticas y siempre estuvieron comprando tanto intelectuales como periodistas. Citas estos años en donde el PRI tenía las mayorías en las cámaras para hacer y deshacer con la Constitución. Yo me acuerdo que Carlos Salinas destituía a gobernadores. Así es. Con la mano en la cintura. Exacto. ¿Qué hará que Claudia Sheinbaum sea diferente a esa época en la que el partido único, el PRI, tenía la mayoría calificada en las cámaras para hacer y deshacer con la Constitución? Es decir, Claudia Sheinbaum, ¿qué será diferente a esas épocas? Porque va a tener los mismos incentivos que tuvo Salinas, o sea, las cámaras completas y el poder. No son los mismos incentivos. Me refiero, no incentivos. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Pero tienes una persona que le está prometiendo a la gente: no les voy a fallar. Salinas también lo prometía. No, pues, todos dicen lo mismo. Salinas nunca dijo no le voy a fallar. Podemos esperar que Claudia Sheinbaum Salinas mandó incendiar todas las boletas. Haga un uso prudente del enorme poder que los mexicanos le han dado. Eso sería lo más esperable. Claro, eso sería lo esperable. Ese sería lo esperable. Yo prefiero ser cauto y si tengo dudas, eso sería lo esperable. Sí. Eso sería lo deseable, no solo lo esperable, lo deseable para el país. Sí, y ahorita que decías de dónde están los contrapesos, aquí están los contrapesos, mira, aquí están los contrapesos. ¿Antonio Cesarán? No. ¿A qué te refieres? ¿El imparcial? Que la gente se estuvo quejando del Morena contra María Dolores del Río. Incluso en el evento de Claudia Sheinbaum hubo gente con pancartas y gritando: Claudia sí, Dolores no. Eso es lo que tiene que voltear a ver Morena, que en un momento dado internamente la gente se les puede voltear y les va a criticar y les va a cuestionar porque el pueblo así te lo demanda. La lógica del PRI, del PRI de Lázaro Cárdenas, de Plutarco Elías Calles, claro, pero todos estaban allá adentro y las oposiciones y los contrapesos se dirimían dentro, ¿no? Claudia Sheinbaum no viene del PRI, es la única de todo el círculo que había, ni siquiera AMLO. Sí, es la izquierda natural, es intelectual, es una persona que por lo menos la vemos más ecuánime en las entrevistas y se fue creando, o sea, yo cuando vi las primeras entrevistas de Claudia Sheinbaum, estoy viendo hasta ahora. No es ecuánime, como candidata era mecha corta, No, Claudia, una cosa es, se molestaba cuando le hacían una pregunta. Una cosa es exigir y hablar de manera fuerte. Pero a lo mejor ya cambia como presidenta, no sé. Interesantísimo el resultado de Hermosillo a propósito de María Dolores y Morena. Sí. Las diputaciones de Morena locales en Hermosillo tienen 40,000 votos más que los que tuvo Dolores como candidata a la alcaldía, ¿no? Ahí hay una lectura bien interesante. Claro. Y el Toño tiene 40,000 votos más que hace 3 años. Así es. Bueno, con eso cerramos. Gracias, Jesús. Gracias, Norman. Reporte 100.